Hola, seguimos aquí en el Templo Mayor y en esta ocasión nos encontramos en el Museo del Templo Mayor, que cuenta, Karen, con 8 salas, además de una exposición temporal que podemos encontrar aquí en la entrada. Y además, bueno, tengo que decirles que también en la sección norte está un área dedicada a Tlaloc, que es el dios del agua y la fertilidad. Y bueno, los mesoamericanos le tenían un gran respeto a este dios. Y también ellos practicaban mucho la flora y la fauna, pero en la ofrenda número 23 encontramos que la fauna no solamente era terrestre, sino que también era marina, y ahí te das cuenta que ellos tomaban mucho tanto la parte animal como la parte vegetal, ¿no? Y hablando de la flora y la fauna, ellos contaban con una gran gama de todo esto antes de la llegada de los españoles. Entonces aquí nos permite poder conocer un poco de cómo pensaban ellos en cuanto a la flora y la fauna desde antes de la conquista de los españoles. ¿Cómo ves? Muy bien, Carlos. La verdad es muy interesante el poder ver cosas como estas y estar aquí en México, ¿no? Y poder encontrar un poco más de tu cultura y de lo que fue México, ¿no? En su momento. Y bueno, este museo también está dividido por otras 4 salas. Son 8 salas, como habías comentado en total, pero hay 4 salas que están dirigidas al dios Huitzilopochtli. Y en este hay diferentes ofrendas donde se pueden observar Wow. cosas como, se pueden ver cráneos, se pueden ver instrumentos musicales y bueno, cosas muy interesantes que si te pones a pensar, el poder ver que desde hace millones de años, bueno, ¿cuáles millones? Mucho tiempo, ya habían instrumentos musicales, Carlos, imagínate, desde Percusiones, ¿no? imagínate la inteligencia de los mexicas para estar tan avanzados tecnológicamente, ¿no? No, claro que sí. Y además también hay una parte muy importante que cabe recalcar, que era la agricultura, ¿no? Ellos le daban una gran importancia a la agricultura porque a través de las plantas ellos comunicaban todo esto porque la deidad, que era el alabar a los dioses, era muy importante para ellos. Entonces, con las plantas, ellos en la época de lluvia le rendían culto a su dios. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que ellos eran muy ricos también en lo que es la agricultura y además también, bueno, como lo mencioné, la flora y la fauna, y no era nada más un dios. O sea, yo mencioné la sala de Tlaloc, Y pero de como hecho, tú mencionas, Huitzilopochtli claro también. que sí, y de hecho, por eso Tlaloc y Huitzilopochtli tuvieron ahora sí que la misma jerarquía, ¿no? Y hicieron este templo doble para poder alabar a estos dioses que eran muy importantes para ellos. Y bueno, esto es muy interesante y el poder tener un museo es mucho más interesante, ¿no? No nada más tener las ruinas, sino el museo. Y bueno, este Claro, qué museo rico. fue el 12 de, se inauguró el 12 de octubre de 1987 por el presidente. Y bueno, tenemos la oportunidad de visitarlo, así que chavos, vengan para acá. Dense una vuelta, por favor, y acompáñenos porque vamos con una entrevista muy interesante con Agustina Cruz, que ya la conocieron hace unos momentos. Así que vamos a ver qué nos tiene que decir y seguimos aquí en Prepa Si TV, no se vayan. Agustina, ¿nos podrías contar un poco de quién es la Coyolxauhqui y su historia? Bueno, sí, mira, Coyolxauhqui es la diosa de la luna, que significa la de los cascabeles en las mejillas. Yace decapitada y desmembrada al pie del Templo Mayor, lado norte. Esto después de que su hermano Huitzilopochtli la arroja, después de tener una batalla con ella, ¿no? De los 400 surianos, cuando Coyolxauhqui intentaba matar a su mamá Coatlicue por haber quedado embarazada. Oye, y bueno, hablando ya del mismo tema, ¿cómo es que queda embarazada la madre de Huitzilopochtli y Coyolxauhqui? O sea, la Coatlicue. Mira, según esto, el mito es que Coatlicue barría, entonces encontró una bolita de plumas, ella las levantó, las guardó en su pecho y pues ya después resultó que estaba embarazada de Huitzilopochtli. Qué mito tan bonito, ¿no? O sea, toda Tan una leyenda. interesante, claro que sí, Carlos, muy, muy interesante, porque además es una tragedia, ¿no? Una Sí. tragedia familiar, pero bueno, es muy, muy interesante saber un poco más de nuestra cultura
mexica. Claro que sí, pero por eso vámonos a seguir en este lugar, porque todavía no nos vamos, no nos despedimos, y seguimos aquí en Prepa TV. No se vayan, desde el Templo Mayor. Ahora vamos con Odemaris, que está entrevistando a la gente en la calle para ver qué opinan del Templo Mayor. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es José Luis Nieto. Oye, José Luis, ¿ya has ido al Templo Mayor? No, afortunadamente no lo conozco, el Templo Mayor. Afortunadamente. Afortunadamente no lo conozco. Bueno, parece ser que son de las ruinas pasadas de aquí de Tenochtitlan, pero desafortunadamente no lo conozco. ¿Cuándo vas a ir al Templo Mayor? En un día de estos que tenga la posibilidad de ir, me presento. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Jessica Karen, ¿Cuántos años tienes, Jessie? 17. ¿Ya conoces el Templo Mayor? Sí. ¿Y qué te gustó del Templo Mayor? Bueno, pues sus ruinas, su museo, lo tienen muy bien conservado. Oye, invita a los chavos para que vayan al Templo Mayor. Sí, vayan, está muy padre. Gracias. De nada. Vamos con Prepa, sí. Tarán, tan, tarán, tan. Tarararán, tarararán. Hola, ¿qué tal, chavos de Prepa TV? Seguimos aquí en el Templo Mayor desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y bueno, Karen, hay historias muy interesantes que contar todavía, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, aquí, según lo que dice la tradición, estos peregrinos de Aztlán llegaron en su largo recorrido a este lugar. Y aquí fue donde encontraron sobre una piedra que estaba creciendo un nopal sagrado, que sobre este nopal se encontraba un águila con las alas extendidas hacia el sol y devorando a una serpiente. Con esto comenzó lo que ellos empezaron a construir, que fue un basamento de Huitzilopochtli, que aunque fue muy humilde, porque lo construyeron de lodo y madera nada más, esto fue lo que con el tiempo marcó lo que sería después uno de los edificios ceremoniales más importantes y más famosos de aquella época. Y después, con el tiempo, uno a uno de los gobernantes de esta México Tenochtitlan se encargaron de que no pasara desapercibido su Dios. Ellos dijeron, nosotros tenemos que encargarnos de que nuestra devoción siga permanente y que todo el mundo se dé cuenta de lo importantes que son nuestros dioses. Por eso dejaron esta construcción sobre la pirámide, en la parte más alta, y solamente constaba de añadir taludes y de renovar las escalinatas, pero con esto ellos ya dejaban bien claro quién era el dios en turno y así le rendían un tributo a su dios tribal, ¿no? Que era como su identidad porque era el dios de la tribu. Y fíjate, y hoy en día seguimos viendo toda esta construcción, ¿cómo ves? Claro que sí, está muy interesante, Carlos, pero no hay que dejar atrás que también los mexicas les importaba mucho el equilibrio, ¿no? Que tenía todos los dioses, porque si no había un equilibrio entre todos los dioses, no había un equilibrio en el universo. Y por eso hacen que Tlaloc tenga la misma jerarquía que el dios Huitzilopochtli. Entonces hacen que esta construcción del Templo Mayor sea una construcción doble y haya dos habitaciones donde se rendían tributos o se hicieran rituales a cada uno de los dioses. Y era muy, muy interesante porque tenían que tener un equilibrio entre el agua, el cielo, la tierra y el sol, que era muy importante, y ese era Huitzilopochtli. Y otra cosa que también era muy importante era el recinto sagrado que hacían para poder jugar el juego de pelota. El juego de pelota era muy, muy importante para ellos porque representaba el sol. La pelota representaba el sol y el giro del sol. Entonces, si no se hacía correctamente, decapitaban a los jugadores y esto representaba la destrucción del universo. Oye, pero ¿de qué estaba hecha esta pelota? Porque nos ibas a contar De hule, también, ¿verdad? de hule. Y bueno, el juego se llamaba Ulama, por la pelota que era de hule. Pero bueno, chavos, nos vamos a un ¿sabías qué? ¿Y después a dónde? Y después vamos a verte a ti, Carlos, muy porque bien. hiciste una entrevista al Consejo Ciudadano y cómo nos podemos cuidar nosotros como jóvenes. Claro, vamos a verlo.